Esta madrugada del viernes 6 de febrero de 2026 a las 3:40 de la mañana, un rancho fortificado del cártel Jalisco Nueva Generación dejó de existir. No fue un incendio accidental, fue una demolición controlada ejecutada por orden directa de Omar García Harfuch. Las llamas subieron 30 metros de altura. El humo negro se vio desde 15 kilómetros a la redonda y cuando el sol salió sobre la selva chiapaneca, solo quedaban cenizas humeantes y la confirmación de que el segundo al mando del CJNG en Chiapas, conocido como el Espíritu, acababa de perder su bastión operativo. Esto no fue una redada común, fue un mensaje de fuego grabado en la geografía del crimen organizado. Hoy vas a ver cómo se desmantela una estructura criminal desde adentro, cómo arden millones en droga, armas y vehículos blindados y por qué esta operación marca el principio del fin para el CJNG en el sur de México. Para entender por qué un rancho completo terminó reducido a escombros carbonizados, primero necesitas saber quién es el Espíritu y por qué ese nombre aparece subrayado en rojo en los tableros de inteligencia federal. En los expedientes clasificados del Centro Nacional de Inteligencia, el sujeto figura como el operador de mayor rango activo del CJ en territorio chiapaneco. No es un sicario de esquina, es el arquitecto logístico de una red que mueve toneladas de metanfetamina y fentanilo desde los laboratorios clandestinos de Jalisco hasta las fronteras porosas con Guatemala, atravesando selvas, ríos y comunidades que el Estado apenas puede monitorear. El Espíritu no construyó su poder con carisma ni con corridos. Lo hizo con logística implacable y terror calculado. Bajo su mando, el CJNG consolidó rutas de trasiego que conectan el Pacífico mexicano con Centroamérica, utilizando la geografía hostil de Chiapas como su escudo natural. Brechas de terracería que no aparecen en mapas oficiales, pistas de aterrizaje clandestinas escondidas bajo el dosel selvático y redes de halcones reclutados entre comunidades olvidadas que reciben 500 pesos semanales por avisar cuando pasan patrullas militares. Su área de influencia abarca desde la región fronteriza hasta los límites con la Sierra Madre de Chiapas, un territorio tan extenso como ingobernable, donde el Estado llega tarde o simplemente no llega. Controlaba el cobro de pisos sobre comerciantes locales, extorsionaba a productores agrícolas y administraba laboratorios móviles de metanfetamina que cambiaban de ubicación cada 3 semanas para evitar detección satelital. Un complejo de varias hectáreas camuflado entre plantaciones legales de café y cacao, con accesos vigilados por retenes falsos y comunicación encriptada que monitoreaba cada movimiento policial en un radio de 50 kilómetros. Lo que no sabía es que desde hacía 6 semanas un dron de reconocimiento orbital pasaba sobre su cabeza cada 72 horas, capturando imágenes térmicas de alta resolución que mostraban patrones de actividad incompatibles con una finca agrícola común, vehículos pesados entrando de noche, generadores eléctricos industriales funcionando a plena capacidad en horarios irregulares y firmas de calor que sugerían la presencia permanente de entre 20 y 30 individuos armados. La inteligencia federal había encontrado su objetivo prioritario. La tecnología satelital utilizada en esta operación no es la misma que aparece en Google Maps ni en aplicaciones comerciales. Son sistemas de reconocimiento militar de cuarta generación capaces de detectar variaciones térmicas de apenas segundo, sea 5.000 metros de altura. Diferenciar entre vehículos civiles y blindados según su firma infrarroja y rastrear patrones de movimiento humano incluso bajo la cobertura densa de la selva tropical. Cada sobrevuelo generaba terabytes de información que analistas especializados procesaban usando algoritmos de inteligencia artificial diseñados para identificar anomalías operativas. Durante esas 6 semanas de vigilancia pasiva, los sistemas detectaron algo más que simple actividad sospechosa. Identificaron un patrón logístico preciso. Cada martes y viernes entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada, convoys de 3 a 5 vehículos llegaban al rancho cargados y salían vacíos 2 horas después. Los analistas cruzaron esos horarios con reportes de decomisos carreteros en la región y encontraron la correlación perfecta. Los días que los convoys no salían del rancho, no había decomisos en las carreteras hacia Guatemala. Cuando salían, invariablemente aparecían cargamentos interceptados 24 horas después en retenes fronterizos. El rancho era el punto de origen, la madriguera de la serpiente. Si tú también te preguntas cómo localizan estos lugares en medio de la nada, déjamelo en los comentarios, porque la tecnología detrás de estas operaciones es casi de ciencia ficción. La decisión de golpear el rancho no se tomó en una junta burocrática llena de cafés tibios y presentaciones en PowerPoint.
Se tomó en la sala de guerra del Gabinete de Seguridad, con Omar García Harfuch coordinando directamente con comandantes de la Guardia Nacional y elementos de élite del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. La orden fue clara y no admitía ambigüedades. Penetrar el complejo, neutralizar toda resistencia armada, asegurar evidencia suficiente para procesos judiciales y destruir completamente la infraestructura operativa del CJNG en la zona. No querían arrestos fotogénicos para los noticieros. Querían borrar del mapa la capacidad logística del espíritu. La operación comenzó mucho antes del asalto físico. Durante 3 días, equipos de inteligencia humana infiltrados como jornaleros agrícolas verificaron la disposición del terreno, identificaron puntos ciegos en la vigilancia perimetral y confirmaron la presencia de vehículos blindados tipo monstruo estacionados en las bodegas principales. Paralelamente, analistas del Centro de Control Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia monitoreaban las comunicaciones radiales del cártel, esperando el momento de menor actividad para minimizar bajas civiles colaterales y maximizar el factor sorpresa. El momento llegó en la madrugada del viernes, 6 de febrero a las 2 de la mañana, cuando la oscuridad de la selva es tan densa que ni siquiera los animales nocturnos se atreven a moverse con libertad. 3 helicópteros Black Hawk despegaron desde una base militar no revelada ubicada a 120 kilómetros del objetivo. Volaban sin luces de navegación, guiados únicamente por sistemas de visión nocturna avanzada y coordenadas GPS encriptadas que actualizaban su posición cada 3 segundos. En el aire, los pilotos mantenían una altitud de crucero de 200 metros, lo suficientemente baja para evitar radares comerciales, pero lo bastante alta para no alertar con el ruido de las 12 operadores tácticos equipados con fusiles de asalto FX-05 Cifcuatle, chalecos balísticos nivel 4 capaces de detener proyectiles de calibre 50 y cascos con visores térmicos montados que convertían la noche cerrada en un mapa de calor donde cada ser vivo brillaba como una vela encendida. Simultáneamente por tierra, 2 convoys de vehículos tácticos blindados avanzaban por caminos rurales con los motores revolucionados al mínimo y las luces apagadas. No eran patrulleros comunes, eran unidades Sandcat blindadas con capacidad para resistir impactos de granadas propulsadas por cohete y minas antipersonal. Los conductores navegaban usando gafas de visión nocturna y mapas digitales tridimensionales que les mostraban cada curva, cada zanja y cada árbol caído en la ruta de aproximación. El objetivo táctico era simple en teoría, pero complejo en ejecución. Establecer un cerco hermético de 360 alrededor del rancho antes de que los halcones del cártel pudieran reaccionar. Para lograrlo, los convoys terrestres debían llegar a sus posiciones de bloqueo exactamente al mismo tiempo que los helicópteros iniciaban la fase de aproximación final. Un segundo de desincronización podría alertar a los sicarios y convertir el asalto sorpresa en un tiroteo prolongado con víctimas innecesarias. A las 3:20 de la mañana, todos los elementos estaban en posición. Los helicópteros orbitaban en silencio a 1000 metros de altura, monitoreando el rancho con cámaras térmicas de largo alcance que transmitían video en tiempo real a la sala de mando. En las pantallas, el complejo se veía como un organismo vivo compuesto de manchas de calor naranja. 3 estructuras principales. Una casa patronal de 2 pisos con luces encendidas en la planta baja. 2 bodegas metálicas industriales con temperaturas internas elevadas que sugerían actividad reciente y un garaje abierto donde se distinguían claramente las siluetas térmicas de 4 vehículos pesados. Los convoys terrestres habían bloqueado los 3 accesos vehiculares al rancho con camiones tácticos estacionados en formación de barricada. Detrás de cada vehículo, tiradores de precisión con fusiles Barrett calibre 50 equipados con miras nocturnas apuntaban hacia las ventanas de la casa principal, listos para neutralizar cualquier amenaza que intentara responder con fuego desde posiciones elevadas. El cerco estaba completo, hermético e invisible para quienes dormían adentro. Daylight si no te esperabas que una operación de este nivel se coordinara con tanta precisión militar. El comandante del operativo, un oficial de la Guardia Nacional con más de 20 años de experiencia en zonas de conflicto, observaba las pantallas desde el puesto de mando móvil instalado a 2 kilómetros del objetivo. Frente a él, 3 monitores mostraban simultáneamente la vista aérea del dron, las cámaras corporales de los equipos de asalto y el FED térmico de los helicópteros. Todos esperaban su señal. Verificó una última vez que los equipos médicos de emergencia estuvieran listos,
que los inhibidores de señal celular estuvieran activados para cortar toda comunicación externa del rancho y que los equipos de documentación forense estuvieran preparados para ingresar inmediatamente después del aseguramiento. A las 3:40 de la mañana levantó el micrófono de comunicaciones y pronunció las dos palabras que iniciaron la operación Luz Verde. Los 3 helicópteros descendieron verticalmente sobre el rancho como aves de presa metálicas. El rugido de las turbinas desgarró el silencio nocturno, un estruendo tan violento que las gallinas del corral vecino comenzaron a cacarear aterrorizadas y los perros de las comunidades cercanas aullaron al unísono. Pero para entonces ya era demasiado tarde para cualquier reacción organizada. Los operadores descendieron por cuerdas rápidas, tocando tierra en menos de 5 segundos y desplegándose inmediatamente en formación de asalto coordinado. Simultáneamente, los equipos terrestres avanzaron desde los puntos de bloqueo hacia el perímetro del rancho. No corrían, se movían en lo que los manuales tácticos llaman avance táctico rápido, una técnica que combina velocidad controlada con cobertura mutua constante. Cada operador cubría a su compañero mientras avanzaba, los fusiles siempre apuntando hacia adelante, los dedos rozando el guardamonte sin presionar el gatillo hasta tener un objetivo confirmado. La resistencia comenzó antes de lo esperado. Desde una torre de vigilancia improvisada en la esquina noreste del rancho, un halcón del CJ que había estado dormitando en su turno, despertó con el ruido de los helicópteros y alcanzó a disparar 3 ráfagas erráticas con un rifle AK-47 antes de que un francotirador federal lo neutralizara con un disparo único que impactó el centro de masa del torso. El cuerpo cayó de la torre de 4 metros de altura y quedó inmóvil sobre los sacos de arena. Apilados como barricada defensiva, ese primer disparo desencadenó el caos dentro del rancho. Los sicarios que dormían en la casa principal despertaron desorientados, buscando armas a tientas en la oscuridad, mientras el ruido ensordecedor de los helicópteros hacía imposible cualquier comunicación verbal. Algunos alcanzaron a tomar sus fusiles, otros solo llegaron a la puerta antes de encontrarse con el resplandor cegador de linternas tácticas de 10.000 lúmenes, apuntándoles directamente a los ojos. Y la orden gutural repetida en coro por una docena de voces. Al suelo, Guardia Nacional, manos donde pueda verlas. El equipo de asalto principal rompió la puerta reforzada de la casa patronal con un ariete hidráulico de 40 kilogramos, impulsado por 2 operadores que habían ensayado el movimiento exacto cientos de veces en simulacros. La puerta no cedió en el primer impacto. El marco de acero soldado resistió el golpe inicial, pero el segundo impacto arrancó las bisagras de cuajo y la estructura completa cayó hacia adentro con un estruendo metálico que se escuchó hasta en las bodegas traseras. Inmediatamente después, 2 granadas aturdidoras tipo flashbang rodaron por el pasillo de entrada. La doble detonación iluminó el interior con un destello blanco de 3 millones de candelas y un estampido de 170 cibeles que colapsó temporalmente el sistema vestibular de cualquiera en un radio de 10 metros. Los sicarios que intentaban apuntar sus armas quedaron instantáneamente ciegos, sordos y desorientados, cayendo de rodillas con las manos en los oídos sangrantes. Los operadores entraron en formación de cuña, moviéndose como una unidad orgánica que fluía por los pasillos con violencia controlada. Neutralizados, sala principal, esposados, cocina despejada, escaleras aseguradas. Los reportes llegaban en ráfagas cortas y precisas al puesto de mando. En la recámara del segundo piso encontraron a 4 sujetos intentando saltar por una ventana trasera. Fueron detenidos antes de tocar el suelo, con las esposas de polímero apretadas hasta dejar marcas rojas en las muñecas y los rostros presionados contra el piso de loseta fría. Pero el combate más intenso ocurrió en las bodegas traseras. Ahí, 6 sicarios armados con rifles AR-15 y chalecos tácticos intentaron organizar una defensa desesperada. Se atrincheraron detrás de tarimas apiladas con cajas de mercancía y abrieron fuego contra el equipo de asalto que avanzaba desde el garaje. El intercambio de disparos duró menos de 2 minutos, pero la intensidad fue brutal. Balas trazadoras dibujaban líneas naranjas en la oscuridad. Los casquillos percutidos rebotaban sobre el concreto con un tintineo metálico incesante y el olor a pólvora quemada saturaba el aire viciado de la bodega. Los operadores federales no respondieron con pánico ni con fuego indiscriminado. Usaron granadas de fragmentación controlada para desalojar a los sicarios de sus posiciones fortificadas y equipos de supresión de fuego coordinado para mantenerlos agachados mientras otro equipo flanqueaba la posición por el lateral. Cuando finalmente entraron, 3 sicarios yacían muertos por heridas de bala recibidas durante el intercambio.
2 más estaban heridos y gimiendo en el suelo pidiendo ayuda médica. Y el último levantó las manos temblando con los ojos desorbitados por el terror de saberse completamente superado tácticamente. A las 4:08 de la mañana, exactamente 28 minutos después de iniciar el asalto, el comandante recibió el reporte final. Rancho asegurado, 17 detenidos vivos, 3 hostiles abatidos en legítima defensa, 0 bajas propias. Iniciamos protocolo de documentación forense. Cuéntame en los comentarios si creías que estas operaciones realmente suceden así o pensabas que era exageración de las películas, pero asegurar el rancho era apenas la primera fase de la operación. Lo que los equipos forenses encontraron en las siguientes 2 horas de registro sistemático confirmó que este no era un refugio temporal ni una casa de seguridad improvisada. Era el centro neurálgico de las operaciones del CJ en Chiapas, un complejo logístico que procesaba, almacenaba y distribuía cantidades industriales de narcóticos hacia las rutas centroamericanas. La casa principal funcionaba como el área administrativa del cártel. En el despacho del segundo piso, sobre un escritorio de madera barnizada, los agentes encontraron 3 laptops encendidas con hojas de cálculo abiertas que documentaban envíos, pagos y rutas de distribución. No usaba nombres reales. Todo estaba codificado con números de cuenta y apodos, pero la estructura era transparente para cualquier investigador financiero entrenado. Columnas de ingresos por plaza, egresos por sobornos, nóminas semanales de halcones y columnas dedicadas exclusivamente a pérdidas por decomisos calculadas con la frialdad de un contador corporativo. En los cajones del escritorio había fajos de billetes de 500 y 1000 pesos amarrados con ligas de hule industrial apilado sin orden ni cuidado. Un conteo rápido sugirió más de 2 millones de pesos en efectivo, dinero sucio que financiaba la operación diaria de extorsión, soborno y pago de nóminas criminales. Junto al dinero o joyas de oro de baja calidad, relojes de imitación con logos de marcas europeas y cadenas gruesas con dijes de santos y vírgenes, el inventario personal de un hombre que acumulaba riqueza que no podía disfrutar libremente. Pero el verdadero tesoro forense estaba en los teléfonos celulares. Recuperaron 18 dispositivos, algunos tirados en el suelo durante la huida desesperada, otros escondidos torpemente bajo colchones o dentro de cajas de zapatos. Los peritos digitales los conectaron inmediatamente a equipos de extracción de datos Celebrite, comenzando el proceso de recuperación de mensajes borrados, ubicaciones GPS archivadas y contactos telefónicos que mapearían la red completa de operadores del CJNG en la región sur. En la sala de estar, el altar religioso revelaba la esquizofrenia espiritual de la organización. Una estatua de la Santa Muerte de 1,5 metros de altura vestida con túnica roja estaba rodeada de veladoras encendidas, botellas de tequila Don Julio de 1970 medio consumir y billetes de alta denominación esparcidos como ofrendas. Al lado, una imagen de la Virgen de Guadalupe colgaba torcida en la pared, cubierta de polvo y claramente olvidada. Buscaban protección divina mientras administraban el infierno terrenal. Pero donde realmente se confirmó la magnitud de la operación fue en las bodegas traseras. La primera bodega metálica de aproximadamente 200 metros cuadrados funcionaba como almacén de narcóticos. En el momento del asalto, la temperatura interior era de 32° C, mantenida artificialmente por generadores eléctricos industriales, conectados ilegalmente a la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, mediante tomas clandestinas que desviaban suficiente energía como para alimentar un pueblo pequeño. Sobre tarimas de madera apiladas hasta el techo había cajas de cartón reforzado selladas con cinta adhesiva industrial. Los peritos comenzaron a abrirlas sistemáticamente, documentando cada hallazgo con fotografías forenses y etiquetas de evidencia numeradas. La primera caja contenía 50 paquetes rectangulares envueltos en plástico transparente termosellado. Dentro, cristales translúcidos con un ligero tinte azulado, metanfetamina de alta pureza. Cada paquete pesaba aproximadamente 1 kilogramo. Multiplicado por las cajas apiladas en la bodega, el decomiso preliminar superaba las 3 toneladas de cristal con un valor de mercado estimado en más de 150 millones de pesos. La segunda hilera de cajas contenía algo aún más letal, pastillas prensadas de color azul claro con el logo de un escorpión estampado en relieve. Cada pastilla contiene dosis suficientes para matar a una persona adulta si se consume completa. Los peritos contaron más de 500.000 pastillas, suficiente veneno concentrado como para devastar una ciudad entera. En la tercera sección de la bodega,
Contenedores de plástico industrial de 200L almacenaban precursores químicos importados ilegalmente desde Asia, efedrinas, acetona y ácidos especializados utilizados en la síntesis de metanfetamina. No era solo droga procesada, era la materia prima para seguir fabricando durante meses sin necesidad de reabastecimiento externo. El rancho no era solo un punto de distribución, era una fábrica en espera. La segunda bodega estaba dedicada al arsenal y no era un arsenal modesto de narcotráfico militar que rivaliza con el equipamiento de unidades de infantería regular. Sobre racks metálicos montados en las paredes colgaban fusiles de asalto en perfecto estado de mantenimiento. 22 rifles Arkansas con miras holográficas y linternas tácticas montadas. Kense AK-47 de manufactura rumana con cargadores de tambor de 75 cartuchos y la pieza que hizo que incluso los comandantes más experimentados contuvieran el aliento. 4 fusiles Barrett calibre 50. Armas de francotirador antimaterial. Capaces de perforar blindaje vehicular a más de 1000 metros de distancia. En cajas de munición apiladas hasta la cintura había más de 50.000 cartuchos útiles. No eran balas genéricas compradas al mayoreo, eran municiones especializadas, perforantes de punta de acero, trazadoras para marcar blancos nocturnos y de punta hueca diseñadas para expandirse al impacto y causar máximo daño tisular. También encontraron 12 lanzagranadas tipo RPG con 20 cohetes propulsados, armas de guerra diseñadas para destruir vehículos blindados y posiciones fortificadas. Pero lo que más preocupó a los peritos explosivistas fueron las cajas marcadas con calcomanías de advertencia de material peligroso. No eran granadas caseras artesanales, eran herramientas de demolición profesional suficientes para volar puentes, torres de comunicación o edificios gubernamentales completos. En el garaje anexo, los vehículos decomisados contaban su propia historia de violencia motorizada. 4 camionetas tipo monstruo o pickups Ford F-350 modificadas con blindaje artesanal soldado en las puertas, parabrisas de policarbonato antibalas de 4 centímetros de espesor y bateas reforzadas para transportar sicarios armados. Los motores habían sido repotenciados ilegalmente para soportar el peso adicional del blindaje sin perder velocidad, convirtiendo vehículos agrícolas en tanques improvisados capaces de investir retenes policiales. También decomisaron 2 vehículos sedán de lujo, un BMW Serie 7 y un Mercedes-Benz Clase S, ambos con placas falsas y compartimentos ocultos en los paneles de las puertas diseñados para transportar droga o efectivo sin levantar sospechas en retenes carreteros. Los tapices olían a cuero fino mezclado con el olor rancio del tabaco barato y la colonia excesiva, el ambiente olfativo de hombres que viven rápido sabiendo que puede morir en cualquier momento. Suscríbete si quieres que sigamos destapando estos temas juntos, porque todavía falta ver cómo terminó todo esto. A las 6 de la mañana, cuando la primera luz del amanecer comenzaba a filtrar entre los árboles de la selva chiapaneca, el comandante del operativo recibió la confirmación de que toda la evidencia crítica había sido documentada fotográficamente, etiquetada con cadena de custodia judicial y trasladada a vehículos de transporte blindados para su resguardo en instalaciones federales. Los 17 detenidos ya estaban camino a Ciudad de México en helicópteros militares con las manos esposadas, los rostros cubiertos con capuchas negras y cargos preliminares que incluían posesión de armas de uso exclusivo del ejército, delincuencia organizada contra la salud en su modalidad de narcotráfico y homicidio calificado. Pero la operación no había terminado. De hecho, la fase más espectacular apenas estaba por comenzar. El rancho completo con sus estructuras de concreto, bodegas metálicas, garajes y áreas de almacenamiento debía ser destruido completamente. No bastaba con decomisarlo, había que borrarlo del mapa. La instrucción directa de García Arf era inequívoca. Ningún elemento operativo del CJNG debía quedar utilizable. El mensaje debía ser claro y visible desde kilómetros de distancia. Este bastión criminal ya no existe. Los equipos de demolición controlada, especialistas de la Secretaría de la Defensa Nacional, entrenados en destrucción de infraestructura enemiga, comenzaron a trabajar con precisión quirúrgica. Colocaron cargas explosivas de C4 en puntos estructurales clave de cada edificio, columnas de soporte, vigas centrales y muros de carga. No querían una explosión caótica que dispersara escombros en todas direcciones. Querían un colapso controlado que implosionara las estructuras sobre sí mismas, minimizando el riesgo para las comunidades vecinas. Simultáneamente, otros equipos preparaban dispositivos incendiarios,
Lanzallamas portátiles cargados con gel combustible de ignición prolongada, el mismo tipo que se usa en operaciones militares de tierra arrasada. El plan era simultanear la demolición explosiva con un incendio masivo que consumiera todo material orgánico restante, desde los muebles hasta los documentos que no se habían podido recuperar en el registro inicial. A las 6:45 de la mañana, todos los efectivos federales se replegaron a una distancia de seguridad de 500 metros. El comandante hizo un último conteo de personal para confirmar que todos estaban fuera del perímetro de riesgo. Solo quedaron dentro del rancho los drones aéreos que transmitirían las imágenes del momento exacto de la destrucción. La cuenta regresiva comenzó. 10:98. Los operadores de demolición verificaron por última vez las conexiones de los detonadores electrónicos. 7:65. Los camarógrafos oficiales ajustaron el zoom de sus lentes para capturar el momento completo. 4:32. El comandante presionó el interruptor maestro del detonador inalámbrico. 1. La casa principal desapareció en una nube de polvo gris y fragmentos de concreto. No fue una explosión espectacular de película hollywoodense. Fue un colapso estructural calculado donde las paredes se doblaron hacia adentro y el techo de 2 pisos se desplomó sobre sí mismo en menos de 3 segundos. El estruendo llegó, un trueno sordo que sacudió el suelo y asustó a las aves que salieron volando en bandadas caóticas desde los árboles cercanos. Pero las explosiones fueron solo el preludio. Inmediatamente después, los equipos con lanzallamas avanzaron hacia los escombros humeantes y comenzaron a rociar gel incendiario sobre todo material combustible visible. Las llamas brotaron instantáneamente, lenguas naranjas y amarillas que se elevaron 3, 5, 10 metros de altura alimentadas por la madera de los muebles, el plástico de los contenedores y los químicos residuales de la bodega de narcóticos. Las bodegas metálicas no colapsaron con las explosiones porque su estructura de acero era demasiado resistente. Así que los demolicionistas usaron cargas de corte termobáricas para debilitar los soportes principales y luego saturaron el interior con combustible. Cuando prendieron fuego, el metal comenzó a deformarse por el calor extremo, retorciéndose como papel aluminio hasta que los techos cedieron y cayeron sobre las llamas, avivándolas aún más. El rancho en llamas era denso, negro y tóxico. Se veía desde comunidades ubicadas a 15 kilómetros de distancia, una columna oscura que subía verticalmente hasta dispersarse en la atmósfera, como una advertencia visible para todo operador criminal en la región. Los vehículos blindados que no se pudieron trasladar también ardieron. Los neumáticos reventaron con explosiones secas. Los tanques de gasolina detonaron en bolas de fuego secundarias y el blindaje artesanal se derritió goteando acero fundido sobre el concreto agrietado. Durante 2 horas completas, el rancho ardió sin control. Los bomberos locales no intervinieron. Tenían órdenes federales expresas de mantenerse alejados hasta que el fuego consumiera todo lo combustible. No era negligencia. Era parte del plan. Cuando finalmente el fuego comenzó a apagarse por falta de material que quemar, lo único que quedaba era un paisaje lunar de escombros carbonizados, estructuras metálicas retorcidas y cenizas grises que cubrían cada centímetro del terreno. El calor generado por el incendio fue tan intenso que los sensores térmicos de los drones registraron temperaturas superiores a los 100 gramos en el núcleo de las bodegas en llamas, suficiente para fundir aluminio y vaporizar cualquier evidencia orgánica que hubiera quedado sin documentar. Los peritos explosivistas calcularon que la energía térmica liberada equivalía aproximadamente a la detonación de 2 toneladas de TNT distribuidas en combustión lenta durante 120 minutos continuos. Las comunidades vecinas observaban desde lejos, algunos con miedo, otros con una mezcla de alivio y preocupación. Todos sabían que era ese rancho. Todos habían escuchado los rumores sobre los hombres armados que entraban y salían de noche, pero nadie se atrevía a denunciar por temor a represalias. Ahora, viendo la columna de humo negro elevarse hasta perderse en las nubes, entendían que algo fundamental había cambiado en el equilibrio de poder de la región. El CJ acababa de recibir un mensaje que no podía ignorar ni responder con la misma intensidad. A las 10 de la mañana, cuando el último rescaldo se apagó y el humo se redujo a columnas delgadas que se elevaban perezosamente desde los escombros, el comandante autorizó el sobrevuelo final de documentación. Los drones capturaron imágenes aéreas que mostraban la magnitud total de la destrucción. El rancho, que apenas 8 horas antes era un complejo operativo fortificado,
ahora era una mancha negra en medio de la selva verde. No quedó pared en pie, no quedó vehículo reconocible, no quedó estructura utilizable. Omar García Harfuch llegó al sitio al mediodía, transportado en helicóptero desde Ciudad de México. Caminó entre los escombros humeantes con botas tácticas y chaleco antibalas, acompañado por comandantes de las fuerzas federales que coordinaron la operación. No sonreía, no celebraba. Su expresión era la de un estratega militar que acaba de completar una misión táctica, pero sabe que la guerra continúa. Frente a las cámaras de prensa convocadas específicamente para documentar el momento, Harf ofreció una declaración breve y directa, sin grandilocuencias políticas ni discursos largos. Confirmó que se había penetrado y destruido completamente el rancho operativo del Espíritu, segundo al mando del CJNG en Chiapas. Detalló el decomiso histórico. Más de 3 toneladas de metanfetamina, 500.000 pastillas de fentanilo, un arsenal militar completo y vehículos blindados del cártel. 17 detenidos enfrentando cargos federales graves, 0 bajas entre las fuerzas del orden. Pero el mensaje más contundente vino al final de su intervención, cuando miró directamente a la cámara y pronunció las palabras que resonarían en todos los grupos de WhatsApp del crimen organizado antes del anochecer: esta célula ya no opera. El CJNG acaba de perder su bastión en el sur y su capacidad de expansión hacia Centroamérica. El Mencho y sus segundos al mando están cayendo uno a uno. No hay refugio que no podamos alcanzar, no hay estructura que no podamos desmantelar. Esto apenas comienza. Las imágenes transmitidas por Televisión Nacional mostraban el contraste brutal. Harf, de pie frente a los escombros humeantes, detrás de las ruinas carbonizadas de lo que fue un imperio criminal regional. Y en primer plano, una hilera de fusiles Barrett calibre 50 decomisados alineados sobre una lona como trofeos de guerra. No era propaganda, era documentación de una realidad táctica. El Estado había recuperado la iniciativa. Para el CGNG, la destrucción del Rancho del Espíritu representa una pérdida operativa catastrófica que va más allá del valor monetario de la droga y las armas decomisadas. Perdieron su centro logístico principal en Chiapas, su capacidad de almacenamiento seguro y su punto de coordinación para las rutas hacia Guatemala. Los 17 operadores detenidos conocen nombres, rutas, cuentas bancarias y protocolos operativos que ahora están siendo extraídos mediante interrogatorios federales. Cada dato obtenido alimenta la siguiente operación, creando un efecto dominó de capturas y decomisos. Pero más allá de lo táctico, el mensaje simbólico es igualmente devastador. El Rancho del Espíritu se creía inexpugnable, protegido por la geografía hostil, la corrupción local y la lejanía de los centros urbanos. Si ese bastión cayó en una sola noche, si fue literalmente borrado del mapa con fuego y explosivos, entonces ningún refugio del CJ es verdaderamente seguro. La percepción de invulnerabilidad que sostiene el reclutamiento y la cohesión interna del cártel acaba de recibir un golpe directo. Los analistas de inteligencia estiman que la operación causó daños económicos superiores a los 200 millones de pesos al CJ, considerando el valor de la droga, las armas, los vehículos y la infraestructura destruida, pero el costo estratégico es incalculable. Las rutas de trasiego hacia Centroamérica están ahora expuestas y monitoreadas. Los operadores supervivientes desconfían entre sí temiendo infiltraciones y el prestigio del Espíritu como comandante regional ha quedado destrozado junto con su rancho. Esta madrugada, mientras las llamas consumían el rancho y el humo negro se elevaba hacia el cielo chiapaneco, el CJNG aprendió una lección que otros cárteles ya conocían. La impunidad tiene fecha de caducidad y el Estado, cuando decide actuar con coordinación y determinación táctica, puede alcanzar cualquier objetivo sin importar cuán profundo se esconda en la selva. Comparte este video con alguien que necesite saber que la justicia, aunque llega tarde, finalmente llega con todo el peso del fuego y el acero. No.